Probablemente, más de una vez en tu vida, te has detenido a pensar, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? Estas son preguntas que se ha hecho el ser humano desde hace miles de años y han atormentado a más de uno, incluyendo a Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego, alumno de Platón, hace aproximadamente 2300 años, y pasó a convertirse en probablemente el filósofo más influyente de toda la historia. Al igual que su maestro, y cualquiera de nosotros, se preguntó sobre el sentido de la vida, solo que, en su calidad de filósofo, logró proveer excelentes respuestas a esta pregunta. Por sorprendente que pueda ser, para Aristóteles, el objetivo de la vida de todos y cada uno de los seres humanos es uno y solo uno: ser felices. Escribió así: la felicidad es el bien supremo y es el fin de todas nuestras acciones. Su filosofía entera está construida alrededor de esta premisa, y explicó detalladamente cómo conseguirlo, pues, para él, la filosofía se trataba totalmente sobre sabiduría práctica. En su obra Ética Nicomaquea, expone las siguientes lecciones. Para él, la felicidad o eudaimonia, como él la llamaba en ese entonces, hace alusión no a un sentimiento de alegría o éxtasis momentáneo que después de un rato se desvanezca y se olvide, sino a una sensación persistente de plenitud y confianza. Había observado ya lo efímera que puede ser la felicidad cuando ésta proviene de factores externos a nosotros. Notó, pues, que la felicidad que conseguimos de obtener placer o riqueza, del poder o de satisfacer nuestros deseos, a pesar de proveernos cierto confort y alegría, son meramente instrumentales, o sea, medios para un fin, pero no un fin en sí mismos. Y es que estos bienes tienden a ser temporales y dependen de factores ajenos a nosotros. Por ejemplo, podríamos perder todo nuestro dinero en un mal negocio y acabar en la ruina. Nuestro poder podría ser arrebatado de nosotros por terceros en cualquier momento. Y el placer del sexo y de los bienes materiales, por su naturaleza, no es duradero. Aristóteles veía las cosas más bien a largo plazo. Él estaba interesado en enseñarnos a conseguir una clase de felicidad que fuera perdurable en el tiempo y no dependiera de nada más que nosotros mismos. Es por eso que el filósofo teorizó una felicidad completamente dependiente del carácter y la razón de cada persona, o sea, de facultades inherentes a cada uno de nosotros y sobre las cuales tenemos poder e injerencia directa. Solo una felicidad de esa naturaleza podría ser auténtica, duradera y estable. Para el filósofo, la eudaimonia, esta plenitud y satisfacción duradera, es el resultado de alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos, del florecimiento personal de cada uno de nosotros y nuestras facultades, nada menos. ¿Ven por qué su aversión a los factores externos? Todo está ya en nosotros para ser felices, y depende de lo que hagamos con lo que tenemos. Pero bueno, ¿cómo es exactamente que accedemos a este tipo de felicidad que él profesaba? Aristóteles, al igual que Platón, reconocía al ser humano como un ser racional, o sea, un ser que es capaz de pensar, reflexionar y analizar. Esta es la facultad que primordialmente nos hace humanos, lo que nos separa del resto de los animales y, por lo tanto, es una de las potencias privilegiadas por Aristóteles que debemos desarrollar si queremos, como ya decíamos, alcanzar la felicidad. Según él, es indispensable para los hombres y las mujeres utilizar la razón continuamente en su vida para determinar cómo proceder, cómo comportarse, qué acción tomar en pos de tomar mejores decisiones. Pues cuando utilizamos la razón, nos detenemos a analizar, consideramos nuestras opciones y podemos proceder prudentemente. Pausar y pensar antes de actuar, o sea, deliberar, es precisamente el desarrollo y uso de la razón. Escribió Aristóteles: y el buen hombre tiene en su poder el bien hacer, por lo cual los actos están determinados por la razón, que es la que determina el bien y el mal, y el bueno hace el acto virtuoso, que se define por la razón. Es el bien por donde se determina el bien hacer, y esta cosa es la causa de la razón. Y sí, claro, pensar antes de actuar puede traer beneficios, sí, pero ¿cómo sabremos cómo actuar en situaciones complicadas? ¿De qué sirve detenernos a deliberar si no tenemos una guía para saber cómo debemos actuar? Según el filósofo, el utilizar la razón a lo largo de nuestras vidas nos lleva irremediablemente a practicar las virtudes. Las virtudes son cualidades que perfeccionan nuestra razón y nuestras acciones. Las vamos a explicar.
Es probable que hayas escuchado la palabra virtud antes en otros contextos, para explicar el bien actuar de alguien o referirse a algún valor. La paciencia es una virtud, o tal o cual persona es virtuosa para hacer tal cosa. En todos los casos, la virtud denota siempre un tipo de excelencia del comportamiento. Este es el mismo significado que tenía para Aristóteles, y decía que para alcanzar la felicidad era indispensable volverse virtuosos. Esto implica practicar constantemente y a lo largo de nuestras vidas múltiples virtudes que deben regir nuestro actuar. Aristóteles habló de 11: valentía, templanza, generosidad, magnificencia, magnanimidad, ambición, mansedumbre, amabilidad, veracidad, agudeza y justicia. También se dio cuenta de que todas estas virtudes eran el punto medio entre dos vicios. Por ejemplo, la virtud de la valentía. Actuar valientemente es deseable, pues nos permite enfrentar adversidades con decisión y confianza. Sin embargo, demasiada valentía es peligrosa. Ser un temerario y no calcular los riesgos de nuestras acciones nos vuelve imprudentes y nos pone en riesgo. Asimismo, no actuar con suficiente valentía y sucumbir ante el miedo nos vuelve cobardes y sumisos. Es por eso que Aristóteles desarrolla su famosa doctrina del término medio, en la cual nos exhorta a siempre actuar con moderación, con el balance entre el exceso y el defecto. Es un equilibrio constante que debemos procurar en nuestro actuar. Escribió Aristóteles: en cuanto al principio rector del carácter moral, está claro que debe ser un medio, puesto que los extremos, uno de exceso y el otro de defecto, son los propios del vicio. La virtud moral es, pues, una disposición relativa a la elección, consistente en un medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por el cual el hombre prudente lo determinaría. Sin embargo, Aristóteles era consciente de que conocer las virtudes y sus vicios no era suficiente para volverse virtuosos de la noche a la mañana, sino que se deben practicar continuamente. La práctica continua nos permitirá poco a poco alejarnos de los vicios y acercarnos al punto medio. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. De hacer esto, desarrollaremos caracteres firmes que ante cada situación sepamos y podamos actuar usando la razón y por ende, virtuosamente, esta se volverá nuestra segunda naturaleza. Así como en la práctica en la doctrina del justo medio, un carácter ya desarrollado en la práctica de las virtudes conviene ya un equilibrio pero interno, en el cual no nos dejamos llevar por los extremos de las emociones y nos mantenemos firmes ante cualquier tentación de actuar desmedidamente. Nos exhorta, pues, Aristóteles, a desarrollarnos personalmente y forjar nuestro carácter como medio para alcanzar la felicidad. La felicidad no es un evento ni un momento, sino el resultado de la práctica de las virtudes y la consistente búsqueda del bien. Esta es la máxima expresión del potencial humano y el fin último de la vida de cada uno de nosotros.